Buenas noches, amigos televidentes. Estamos una noche más realizando las actividades de nuestro Ministerio Unidos por Siempre. Queremos aprovechar la oportunidad para saludar a los compañeros de Estelí que hoy están celebrando el Día de la Madre. Allá está nuestro director nacional, Luis Enrique Rodríguez, Aura Rosa, Aníbal, está todo el equipo de Estelí del Ministerio Unidos por Siempre. Como siempre, celebrando a Jesús, ¿verdad? Y aprovechando la oportunidad para festejar el Día de las Madres anticipadamente en Estelí. Saludamos también a todos los compañeros de los diferentes departamentos, municipios, porque gracias a Dios hemos crecido, continuamos, Dios haciendo siempre su obra maravillosa mediante este ministerio, y de tal manera que León, Chinandega, Rivas, Masaya, Chontales, Jinotega, San Fernando, imagínense San Fernando allá en las fronteras con Honduras. Saludamos a todos esos amigos que hoy también están celebrando grupos de oración, porque es la forma en que nuestro ministerio trabaja. Y esta noche queremos presentarles también una pareja que tiene mucho que decirle a esas parejas de jóvenes que se han casado a temprana edad, ¿verdad? Compartiendo aquí también con mi esposa Ligia Román. Los compañeros que van a participar ahora, compañero Carlos Molina, Marjorie Almendares, tienen un negocio propio, una veterinaria, Dios les ha bendecido, ¿verdad? Y ellos tienen unas cosas tremendas que contarles. Así es que dispongámonos para conversar con ellos, y pongan atención, muchachos, porque estos encuentros son también encuentros con Jesús. Sí, buenas noches, amigos televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares. Somos el Ministerio de Matrimonios Unidos por Siempre. Somos un ministerio cristocéntrico, laico. Nos reunimos nosotros, como estaba diciendo Antonio, mi esposo. Tenemos grupos de oración, hacemos eventos quincenales. Nos reunimos quincenalmente los sábados en el Colegio Teresiano a partir de las 3:30 de la tarde, y también hacemos eventos como encuentros para pareja, como los que vamos a tener el próximo 14, 15 y 16 de junio. Igualmente, cuando nosotros venimos y les decimos que somos un ministerio cristocéntrico, que somos laicos, es porque nosotros creemos que Jesús es el único que puede tomar el control y que puede llevar y sacar adelante nuestros matrimonios. Y no solo nuestros matrimonios, sino que cualquier área de la vida. Somos el Ministerio de Matrimonios porque Dios, a través de los diferentes problemas, situaciones, conflictos que se presentan en los matrimonios, pues nos atrae hacia Él. Pero es la relación personal que nosotros establecemos con Él que logra, ¿verdad?, establecer y construir matrimonios firmes en Cristo. Dentro de estos eventos también tenemos reuniones a veces nacionales, sea para mujeres, sea para hombres, como tenemos también eventos para parejas. El próximo, ¿cuándo, amor? El próximo 22 de junio a las 2:30 de la tarde va a haber la segunda Convención Nacional de Conferencias para Varones. El lema de esta conferencia está en el versículo de 1 de Corintios 16:13, que dice: velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Así que si usted está interesado en asistir el próximo 22 de junio a esta reunión en un hotel capitalino, en el Hotel Holiday Inn, a partir de las 2:30 de la tarde, con mucho gusto pueden llamar a cualquiera, pueden llamar aquí al canal o a los números del Ministerio de Matrimonios Unidos por Siempre. Vamos a darles la bienvenida, como decía Antonio, a estos amigos, Carlos y Marjorie. Es una pareja joven. Ellos nos van a contar un poco, ya han estado aquí en el programa, pero
pueden refrescarnos para que ustedes tengan idea cómo es que ellos llegaron al ministerio, cómo era su vida antes, cómo se conocieron, cómo fueron la infancia. Sí. Bueno, buenas noches antes que todo. Mi nombre es Carlos, mi esposa Marjorie, y un gusto una vez más de estar aquí después de un año, lastimosamente por todas las circunstancias que han pasado, pero pues estamos aquí pues. Y la verdad, como dice doña Eligia, poder compartir una vez más de las grandes cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Pues, para empezar, nosotros somos dos hermanos. Yo soy el hermano menor, mi hermano Oscar es el hermano mayor, y nosotros nacimos en una familia en la cual mis padres estaban casados por la iglesia. Sin embargo, en las circunstancias que doña Eligia comentaba, que se prestan en el matrimonio, conflictos, infidelidades, no poder tomar buenas decisiones, lastimosamente mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años. Sin embargo, mi mamá hizo todos sus esfuerzos por sacarnos adelante. Mi mamá empezó a trabajar, mi abuelita, quedamos al cuidado de mi abuelita, y así fue como crecimos. Nosotros aparentemente teníamos una vida normal, de lunes a viernes en clase, primaria, sábados mi mamá nos sacaba a pasear, domingo íbamos a misa. Sin embargo, más o menos a la edad como de 8 años las cosas empiezan a cambiar porque uno empieza a salir como niño, pues, a la calle, ya más o menos como de 9, 10 años. Y en una de estas circunstancias, a mi corta edad, pasa por una circunstancia muy difícil que es un abuso sexual. Y eso cambia drásticamente mi manera de pensar y mi corazón, porque me lleno de resentimiento, de tristeza y de amargura. Sin embargo, en esos momentos pues no me daba cuenta. Y así crecí con eso en mi corazón, queriendo odiarlo de mi vida. Sin embargo, no fue así, porque una de las cosas que me proponía inconscientemente era demostrar que yo podía ser un hombre como el mundo lo presentaba. Más o menos ya a la edad de 13 años quería ser alguien que mostraba una cara varonil al ser una persona mujeriega, un ejemplo por así decirlo, al ser un chavalo que tenía una novia y podía tener otra novia. Y así empecé a crecer lastimosamente con esa mentalidad. Ya me empecé a relacionar ya más o menos a los 12 años, 13, con personas mayores que yo. Ya salía y como en todo barrio, en las esquinas, los tipos de pláticas, alcohol, cigarro, y yo empezaba a ver, a escuchar estas cosas, y poco a poco me empecé a introducir en este mundo, empecé a fumar. Carlos, discúlpame una pregunta, ¿del abuso vos no lo hablaste con nadie? No, eso fue algo que dije yo. ¿Ahí estabas con tu papá? No, mi papá se fue cuando yo tenía 2 años, más o menos eso pasó cuando tenía como 9, más o menos. ¿Ni a tu mamá? No, fue algo que dije que eso nunca pasó y que lo iba a borrar de mi mente, y que la manera de hacerlo era delante del mundo, de los ojos del mundo, mostrando mi hombría. Pero siempre lo tuviste presente, no es que lo olvidaste. No, claro, sí. O sea, venía de repente, pero lo quería obviar, y así supuestamente yo, en mi ignorancia, quería llevar las cosas. Entonces, sin embargo, eso me marcó mucho sin darme cuenta, ¿no? Porque yo quería demostrar, como decía, que fumaba, que bebía, que podía tener más de 2 novias. Y ya a medida que uno empieza a crecer, empieza lastimosamente a adaptarse a una manera de vivir como la que estaba empezando a acostumbrarme. Totalmente el camino que llevaba se desvió totalmente, por más que mi mamá se esforzó, porque mi mamá tal vez llegaba a 7 de la noche, nos daba todas las cosas que probablemente uno tiene como necesidad, hasta gustos podríamos decir, pero mi corazón estaba totalmente en otro lado. Una pregunta, Carlos. Vemos que es una niñez bien fuerte la que viviste, pero en el fondo tus aspiraciones en cuanto a tu satisfacción personal te llevó a esa condición como producto del abandono de tus padres. ¿O del abuso? ¿O del abuso? No, probablemente del abuso. En ese momento todavía no estaba consciente de la ausencia de mi padre todavía. Es que fíjate
Te pregunto esto Sí. porque es importante, amigos televidentes, padres, esposas, hijos. Durante mi juventud, yo salía a mi escuela, al instituto. Y yo después del instituto llené el vacío o la ausencia de mi papá, esa ausencia, ¿verdad? Esa falta de tener el abrazo de un padre, sentir la seguridad que debemos transmitir los padres, yo la encontré con todos mis compañeros. De manera tal que terminábamos las clases y para mí el quedarme con mis compañeros satisfacía, ¿verdad? Todas aquellas cosas que en el fondo a mí me estaban afectando. Entonces, siempre buscaba estar con mis amigos porque es donde había el abrazo, la alegría, estaban todos esos detalles importantes. Y llegabas a la casa y encontrabas que no tenés una figura paterna. Por eso te lo preguntaba. Sí, podría decir de que como nunca me di cuenta que era tener un papá, nunca tuve la necesidad de una manera... ¿Tu mamá no se volvió a casar? No, de una manera inconsciente. ¿Me explico? Porque después, más adelante, en el posencuentro, yo me di cuenta de eso. Pero sí era una manera como de refugiarme, de satisfacerme y a la misma vez un método para olvidar estas cosas. Por querer demostrarme a mí mismo que yo era como los demás. Entonces, pero en eso efectivamente sí quedo preso porque me empiezo a llenar de vicios, el alcohol empieza a ser parte de mi vivir a los 14 años, la pornografía igualmente, porque en el grupo que se mantenía estas cosas eran normales, ver pornografía, tomar alcohol, no tener rienda sobre sus padres. Entonces mi abuela y mi mamá hacían el esfuerzo mayor por yo apartarme, pero ya 14, 15 años ya empezaban a perder el control y en mi corazón empezaba a haber rebeldía. Deseo de estar en el pecado, deseo de empezar a vivir así y en la misma rebeldía porque ya no me sometía a la autoridad de mi mamá ni mi abuela por más esfuerzos que ellos hicieran. Sin embargo, todo aparentemente estaba bien ya, más o menos a esa edad, porque era parte de lo normal de mi juventud, más o menos 15 años, fumar, beber, tener una novia, jugar bastante fútbol y empezar a tener una vida así, empezaba a ser normal para mí, porque más o menos ese era mi entorno. Ya más o menos a los 17 años, sí definitivamente me empiezo a descontrolar más, porque ya empiezo a tomar alcohol con personas mayores que yo, me empiezo a relacionar con personas que lastimosamente su manera de vivir nunca fue la correcta, tanto en infidelidades como matrimonio, como hijos, y de eso me empiezo a llenar yo y me empiezo a convertir en esto, una persona alcohólica, una persona infiel, una persona con pornografía, con rebeldía en mi corazón, con soberbia, pero la otra parte de mí era alegría, porque no todo era eso, pues era alegría. Siempre quise estudiar, que esas fueron una de las cosas que gracias a Dios pude lograr en medio de tantas circunstancias difíciles, pero que para mí ya no era difícil, sino era un estilo de vida muy gozoso. Otra pregunta, Carito. A esas alturas, dentro de tus planes o de tus metas, ¿vos concebías en algún momento que cuando estuviera grande me voy a casar? ¿Cómo era el concepto de matrimonio? ¿Qué era o si es que pensaba o no pensaba? ¿O Pues, cómo era el...? Cuando más o menos, ya antes de conocer a mi esposa, la manera de empezar a ver las cosas era, la mujer no trabaja, está en la casa, porque casi podría decir que la mayoría de esposas o mujeres, porque no se habían casado con las personas que me mantenía, ella trabaja en la casa, el marido va afuera, el marido es alcohólico, bebe, la mujer aguanta, tienen los hijos y así viven. Y eso así tenía que ser. Porque lo miraba y miraba también lastimosamente un esposo que se mantenía, un ejemplo, en el grupo. Lastimosamente el pecado abundaba, la manera de vivir era la misma, adulterio, fornicación, alcohol, y al día siguiente todo era normal, ir al súper, los hijos. Entonces empecé a ver esto y empecé a creer que era así, a un punto
porque cuando empiezo a conocer a mi esposa, yo llevo esas cosas ya en mi corazón y en mi mentalidad, porque pensé que así era el mundo. Eh, Pero no fue así que lo conociste vos. No, no fue así que lo conocí. Cuando yo lo conocí estábamos en cuarto año de secundaria. Pues normal, nos conocimos como, dos adolescentes. Realmente en ese momento lo mío era enfocarme en el estudio, estudiar. La verdad pues en mí no estaba aquello de tener novio o de eso, pues para mí no me llamaba la atención. Pero ya en quinto año de secundaria sí ya nos hacemos novio. Él va a pedir permiso a mi casa y pues mi mamá y mi papá pues después de tanta insistencia le dicen pues que sí. Vos venís de un matrimonio que estaban tus papás juntos, ¿están tus papás juntos? No, de hecho pues en esa época cuando eso influyó bastante porque mis papás tuvieron 19 años juntos, pero ellos nunca se casaron y también pues en la familia que crecí era hija única hasta los 11 años de edad, pero no con una figura de Jesús, de que me llevaran a la iglesia, ni tampoco creer en el matrimonio, no crecí de esa manera. A la edad de los 11 años nace mi primer hermano y 2 años después nace mi hermana, la menor, somos 3 hermanos. Pero ya estando en quinto año de secundaria, pues como les decía, mi enfoque era estudiar, mi enfoque era salir adelante, pues vengo de una familia donde pues eran humildes y dentro de las posibilidades mi papá y mi mamá siempre me daban pues como hija única los que ellos podían, pero siempre la verdad pues en mí estaba sacar adelante a mis padres. Pero pues en quinto año mi niñez fue bastante tranquila hasta esa edad porque ya en octubre en quinto año pues llego de clase y me voy encontrando pues con la noticia que mi mamá se fue de la casa. Mi mamá se fue de la casa, mi hermanita pues tenía 2 años de edad, mi hermanito tenía como 3 años, casi los 4, y yo pues estaba ya en el último año de la secundaria. Entonces eso a mí me marcó mucho porque de tener pues por así decirlo, una vida tranquila, enfocada en los estudios, pasan mis roles a ser otros realmente, a ser por así decirlo, la mamá de mis hermanos, encargarme de todo de la casa, de la cocina, de bañarlos, de ayudarlos en las tareas, de la limpieza y del estudio. ¿Cuál fue el motivo o cuál fue la explicación o qué fue, quién te dijo, tu papá, mira, tu mamá se fue o cómo te lo explicaron? Fíjese que de eso... ¿Y cómo lo tomaste vos? De eso, la verdad, cómo fue que me enteré, recuerdo muy poco. Pero sí, pues la razón por la que mi mamá se fue porque ella conoció a otra persona, pues, y se fue con esa persona. Ella pues creía de que nosotros íbamos a estar mejor con mi papá. Ella decidió dejarnos con mi papá, pues porque la casa pues que teníamos era propia. Entonces ella decía de que nosotros no íbamos a andar alquilando o andar así deambulando de un lado a otro y que era mejor que nos quedáramos con mi papá y ella irse. Eso para mí fue duro. Tomé, la verdad, mucho resentimiento hacia mi mamá. Yo sentí que llegué a odiarla, pues fue una etapa en la que, de hecho, yo tomé y pensé y dije, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué traer hijos al mundo si al final esto va a pasar? Entonces, para mí, pues, salir embarazada y eso no eran mis objetivos, tener una familia tampoco era, casarme. No pensaba en eso, no quería. La verdad, en ese tiempo, pues mis hermanos para mí llegaron a ser, porque también esa fue otra etapa de que llegaron a ser mis hijos, lo sentí en ese momento y yo decía, ¿para qué yo voy a tener hijos si aquí están ellos? Aquí están ellos. Entonces, yo llegué a tener mucho odio hacia ella. De hecho, pues llegué a hacer cosas en contra de mi mamá, como que la despidieran de su trabajo. Llegué a actuar de esa manera. Recuerdo pues que también en una de tantas tuvimos una discusión y creo que fue la primera vez que ella a mí me pegó, porque yo le dije pues muchas cosas hirientes, y ella pues me pegó y en esa etapa pues pasé mucho tiempo sin hablarnos y sin tener comunicación. Entonces también fue otra de las cosas que también en ese momento pues me llevó a quererme quitar la vida.
quererme quitar la vida, pues no pasó a más, solamente llegué a cortarme, pero... ¿Pero qué te llevó sí, a querer quitarte la vida? Porque por un lado tenías dos motivos, que eran tus hermanos, o sea... que eran mis hermanos, pero la verdad es que cuando, un ejemplo, mi mamá se llevaba a mis hermanos, porque en eso empezó un pleito legal entre mis padres, entre la custodia, entre la pensión y eso, entonces quedaron en que iba a traer a mis hermanos cada 15 días, entonces en ese tiempo yo quedaba sola. Mi papá se mantenía... ¿Y ella no te íbamos con ella? No, yo me quedaba en la casa, entonces mi papá se dedicaba a trabajar, él trabajaba de día, trabajaba de noche, y yo pues quedaba totalmente sola. Entonces en ese trance o en esos días que yo estaba así, era cuando todo aquello empezaba a venir, y eran los momentos en los que yo traté de hacerlo. Fíjate, mira, pongan atención, amigos televidentes. Ustedes escucharon a Marjorie con la perspectiva que ella plantea. Yo quiero exponerles también que no es este el único caso. En nuestro país hay miles de casos, miles de matrimonios que están atravesando circunstancias quizás parecidas. Pero quiero decirles también que desde la perspectiva, como yo lo viví, para mí, cuando nosotros sufrimos el abandono de mi papá, lo primero que hacemos es buscar cómo refugiarnos en otro sitio, buscar opciones alternativas. Los psicólogos generalmente te están orientando charlas que no pasan más allá de posteriormente darte algunos calmantes o cosas por el estilo. Pero fíjense que en nuestro ministerio, cuando yo tuve la oportunidad de pasar ese encuentro, de venir al ministerio, de tener ya ese acercamiento con Jesús, mi perspectiva cambió. Porque ¿saben cuál era la perspectiva que yo tenía sobre la crianza de los hijos? Yo decía, de la misma forma que a mí me criaron, yo no creo, si yo salí adelante, no creo que mis hijos, ellos solos van a salir adelante. De tal manera que yo llevé esa historia con 2 matrimonios destruidos. Entonces, yo les animo, muchachos, que nos están viendo, parejas, esposos, esposas, que nosotros demos ese paso y aprendamos que solo con Jesús, solo teniendo ese acercamiento con Jesús y dando esos pasos, yo creía que cuando yo llegué al matrimonio, con 2 divorcios, yo dije, yo soy experto en matrimonio. Y ahí iba casi por mi 3er divorcio. Y la otra cosa que yo creo, pues, ¿verdad? Antes de continuar, que podemos observar o sacar de conclusión aquí es, o sea, Marjorie está contando y está plasmando su vida y está hablando desde el punto de vista como hija, ¿verdad? Y no venimos a juzgar a nadie, pero puede, y estoy casi segura que lamentablemente lo hay, muchas mujeres o muchos padres o muchas mujeres que en algún momento están queriendo también pues tomar la decisión porque encontraron a alguien, porque sienten que no están bien en el matrimonio, por los motivos que sea, no importa, ¿verdad? O porque les dan mala vida o por lo que sea, deciden pues que se van a ir de la casa y dejar a los hijos, o que nos vamos a divorciar, y el daño, ¿verdad?, que provocan en los hijos. Aquí estamos escuchando a una joven que ya fue a los 15, 16 años, que ya pues era bastante consciente de la situación. Sin embargo, esa situación la llevó a querer quitarse la vida, a querer, por ejemplo, pensar que no vale la pena tener hijos, ¿verdad? Porque ¿para qué traer hijos al mundo? Me imagino que creías o no creías en el matrimonio. No, ella dijo que ella solo su único meta era estudiar. Y eso que quisiera escuchar cómo mirabas o cómo era la relación con tu papá. ¿Qué les decía tu papá sobre esto? ¿Fue como mi papá, alguien que se enllavó y no decía nada y más bien nos prohibía ver a mi mamá? ¿O fue alguien cariñoso o simple y sencillamente, cómo fue tu papá con respecto a todo esto? Mi papá pues generalmente ha sido una persona muy reservada, pero durante ese tiempo pues él se refugió en el alcohol.
y a mí me dolía mucho pues verlo en el estado en el que llegaba. En el estado en el que llegaba, y pues yo le decía, pues mire, tenemos que salir adelante, nos tiene a nosotros, haga el esfuerzo, porque él obviamente quería pues tener a su familia, pues, pero ya no se podía. Entonces me dolía mucho, eso también pues me marcaba ver a mi papá así. Pero también la relación pues... Nuestras más sinceras disculpas, hubo un bajón de energía eléctrica y nos hizo estar fuera del aire unos cuantos minutos, pero ya estamos nuevamente con ustedes y vamos a continuar con el programa. Estábamos entrevistando a Carlos Molina y Marjorie Almendares, que nos estaban compartiendo un poco de la experiencia de ellos como matrimonio, cómo habían llegado. Y estábamos hablando con Marjorie respecto a... su experiencia en cuanto al abandono de parte de tu mamá. Marjorie, yo hablábamos pues mientras estábamos fuera del aire, que nos explicaras un poco más cómo fue, ¿verdad?, el impacto que eso tuvo en tu vida con tu papá, ¿verdad? Porque hoy estabas diciendo de que incluso empezaron a pleitos legales y todo. Vos no eras una niña, tenías 15 años. ¿Cómo lo tomaste todo eso? Sí, así es. Pues mi papá, como les decía, a raíz del abandono, él se refugió en el alcohol, pero siempre pues mantenía sus responsabilidades, por así decirlo, cumplía con su trabajo, con mis hermanos. Él era muy cariñoso, pues siempre ha sido un padre de que dentro de lo que él puede, pues trata de darnos lo mejor en ese tiempo, en ese entonces. Pero sí, pues obviamente yo lo miraba muy dolido, muy golpeado. Y una vez pues yo le dije de que tenía que salir adelante por nosotros, tenías que dejar de tomar, y hubo en un momento que él tomó la decisión personal de dejar de tomar, y desde ese entonces hasta ahora mi papá pues no ha vuelto a tomar una sola gota de alcohol. Fue pues una etapa muy dura, donde él tuvo que trabajar mucho por nosotros. En mis hermanos pues también tuvo un gran impacto, pues mi hermanita hubo un tiempo que creció diciéndome a mi mamá por cómo me miraba ella, y la relación con mi papá poco a poco se fue dañando conmigo porque mi mamá empezó a acercársela. Entonces yo empecé a hablarle, empecé a aceptarla nuevamente sin darme cuenta de que aún a ella yo no la había perdonado de corazón. Yo decía pues que ya la había perdonado, pero mi papá eso lo sintió como una traición. Eso mi papá lo sintió como, incluso no sé pues cómo llegó eso a su mente, de pensar o de creer de que yo me daba cuenta de las infidelidades de mi mamá, que porque ella se fue de la casa y que yo sabía pues eso, y pues no era así. Ahora cuando yo hablo con él, pues él me dijo eso y yo le expliqué, pero él empezó a fracturarse nuestra relación porque él pensaba de que yo había perdonado a mi mamá. Él lo tomó como una traición y de que yo sabía muchas de las cosas que ella había hecho. Entonces eso pues me llevó a refugiarme totalmente pues hacia Carlos, y empezó a fracturarse más la relación con mi papá cuando él y yo empezamos a fornicar en la casa de mi papá. En la casa de mi papá, pues eso también nos llevó a que mi papá pues tomara la decisión de pedirme que me fuera de la casa. Esa fue otra etapa pues muy difícil porque yo sentía de que estaba abandonando a mis hermanos. Realmente yo no quería irme de la casa de esa manera, menos pues irme, por así decirlo, a vivir a la casa de mi suegra o a empezar a formar una relación ya conyugal. Hace unos momentos nosotros también les planteábamos la perspectiva que tienen los jóvenes ahora. Es la misma perspectiva incluso que yo tenía en mi época de juventud, porque siempre estamos buscando cómo encontrar soluciones a costa de hacer cosas que no son bien pensadas. Y cuando hay ausencia del padre, de la madre, y cuando no existe esa comunicación, terminamos dando
o tomando las decisiones que no son apropiadas, y como consecuencia de ello, nuestros hijos también toman decisiones que no son apropiadas. Y de repente nos encontramos con el mismo fenómeno de la obsolescencia, que creemos que cuando hay algún pequeño detalle en el que no tenemos en común, o que no nos ponemos de acuerdo, sencilla y llanamente queremos dar el paso, uno a veces, del suicidio, como lo planteaba Marjorie. En mi caso, la atención que yo buscaba en mis compañeros de clase, ¿verdad? O das pasos, incluso que no se corresponden, yéndote de la casa. O sea, siempre tomas decisiones que no son apropiadas. Yo creo, amigos televidentes, esposas, esposos y los muchachos que nos ven, porque en este proceso nosotros no podemos seguir tomando decisiones de cambiar la relación, o irme porque ya no me gusta, porque tengo esta situación difícil, porque no nos entendemos. No puede ser así, no puede ser así. Y fíjense bien, la perspectiva que planteaba Marjorie y Carlos, yo por ejemplo decía, no voy a hacer lo mismo que hizo mi papá, no voy a hacer lo mismo que hizo mi papá, y resulta que terminé haciéndolo, como dice mi esposa, soy una copia corregida, mejorada, empeorada y aumentada de todo lo que yo veía hacer en mi papá, y que yo dije, yo no lo voy a hacer, yo no voy a maltratar a mi esposa, yo no voy a maltratar a mis hijos, yo no los voy a abandonar. Por el hecho de sentirme abandonado, por el hecho de sentirme aislado, desatendido, siempre en el fondo de nuestro corazón tenemos una buena intención, pero las buenas intenciones se suman, todo el entorno en el que uno se desarrolla, y comenzamos a dar bandazos por todos lados, hasta que nosotros venimos a los pies de Jesús y tenemos esa comunicación y tenemos esa relación, y comenzamos a aprender realmente cómo es que plantea el manual del fabricante, que es la Biblia, para el funcionamiento del matrimonio. Porque todos tenemos roles. Yo no los conocía. Yo no sabía que yo debía ser un sacerdote. Y cuando me preguntaron a mí la idea de esto de sacerdote, yo dije, cuando me preguntaron, ¿qué cosa es un sacerdote? Un sacerdote es el que da la misa en la iglesia. Pero, pues no es tanto eso dentro del contexto bíblico. Un sacerdote que ora por sus hijos, el que mantiene esa relación, el que instruye al niño en su camino. Desde la niñez lo instruye. Jamás hice eso. Yo no sabía que yo era un padre protector. Para mí la protección implicaba que si alguien llegaba a la casa y se metía a robar, pues yo tenía que salir al frente. No, la protección es de todo tipo. Una protección es de amor, de proveeduría, de cariño, de atención, de comunicación. ¿Cuándo eso yo lo iba a aprender? Y eso que yo decía que tenía máster en matrimonio y que no iba a tener problemas con mi tercer matrimonio. Y estaba a punto de divorciarme. Bueno, entonces, obviamente, al escuchar, pues, ¿verdad?, la explicación también que daba Antonio, y oír, pues, ¿verdad?, que estás en una situación que tu papá te corre, y tener de novio, que no sé si a esas alturas vos sabías, que en palabras naturales, eras borracho, eras mujeriego, no sé si eras jugador, creo que en algún momento le hiciste a las drogas, también te gustaba hacer un poco cuestiones medio delictivas, ¿o no? No. Entonces, ¿cómo fue que ya cuando llega la... Ok, cuando mi esposa en ese tiempo empieza a vivir estas circunstancias, yo sí me acerco a ella, pues mi corazón se acerca a ella. Sin embargo, mi corazón está contaminado de todas estas cosas. Y por más amor que quisiera demostrar, siempre iba a resaltar lo que mi corazón estaba lleno. Por más que quisiera,
y siempre digo inconsciente porque no me daba cuenta, para mí era normal. Lastimosamente, caemos en el pecado de la fornicación. Para nosotros era un impulso emocional en nuestra relación por todos los aspectos, pues, de la intimidad, de la cercanía, de que esto nos unía más y esto nos llenaba de una manera emocional como novio, a pesar de que lastimosamente en nuestro noviazgo ya venía dando muchos tropiezos, porque yo ya llegaba tomado, porque en discusiones yo empezaba a mostrar quién era verdaderamente, al escupirle la cara, al tratarla mal, al correrla, al humillarla, al hacerle ver que ella dependía mucho de mí y yo ya lo sabía, y de eso yo tomaba una ventaja, haciéndola llorar, y se resaltaba, doña Ligia, la dureza en mi corazón. Al verla llorar, al verla triste, no me conmovía ni me quebrantaba. Y era triste, ¿no? Y era triste porque sé que la quería y sé que la amaba, pero sobresalía más eso, sobresalía más el pecado. Prefería 1000 veces ir a beber alcohol, prefería 1000 veces ir a ver a otra muchacha en esos tiempos y que quedarme con ella. Cuando ella me había brindado su amor, su delicadeza, su inocencia, su verdad, y yo me aprovechaba. Y era triste, pero era solo como una emoción en un momento que me siento mal, pero de ahí no pasaba y no tenía ningún cambio. Sin embargo, cuando sucede esto, hay otra etapa que aparentemente es mejor en nuestra relación, que es ir a vivir, es ordenarnos, es decirle a mi mamá, mira mamá, ya teníamos como 22 años, darme un espacio aquí, y fue triste porque desde hoy la perspectiva que lo veo era una mediocridad total, porque eso es lo que ni yo quería hasta en su tiempo, menos ella, y era un acomodamiento en todos los aspectos espirituales, profesionales, de irnos a vivir ahí. Sin embargo, había una alegría aparentemente, pues, porque era vivir otra etapa. Ya era mi primera, y la dejé la primera realmente, una relación seria de convivir. Entonces me empezaba a sentir como yo, el machito, hombrecito, desde que le voy a dar y tenemos nuestro cuartito. Entonces esas emociones empezaron a resaltar. Sin embargo, eran solo pasaditas, porque siempre venía la condición mía. Y era un ejemplo, ya ella empezaba a tomar, porque ella le decía salgamos a tomar, salgamos a beber, salgamos a disfrutar. Aparentemente no era malo, porque ya no era con las personas del barrio, sino era con personas de nuestro propio aparentemente nivel profesional, de estudiante, y ya prácticamente porque ya nos íbamos a graduar. Entonces a ese tipo de nivel, alcoholismo decente. Y la disfrutábamos y salíamos y todo, pero empezaban a venir las discusiones, empezaban a venir las ofensas. Ya con trago. Sí, empezaba a venir de que mis amigos en esos tiempos eran de los que un ratito aquí con las novias y después nos vamos, te quedas. Y a mí me costaba yo trataba... ¿Quedarte o irte? No, me costaba querer irme porque no podía, y ellos sí podían. Entonces veían estos conflictos porque el tipo ya a partir de ahí de alcoholismo ya era otro nivel, ya era droga, ya era un ejemplo que estas personas, sus familias obviamente bien cómodas, empezaron a vender cosas para poder tomar, para poder andar empeñando cosas, andar llegando de madrugada, andar en el mar. O sea, era más triste ya. Y nuestra relación se empieza a deteriorar poco a poco. ¿Vos nunca te diste cuenta de la droga? De la droga no, nunca me di cuenta, la verdad, hasta ya pues al final de que cuando ya me lo confesó, ya sí supe, pero jamás lo vi de que, porque ya fue ya en lo último que él empezó a drogarse. Y pues cuando nosotros estábamos en la etapa de noviazgo de mi papá, era algo como el único refugio pues que tenía. Yo realmente en ese tiempo, en esa época, era como que yo me conformaba pues con las migajas que él me daba. Si él me decía, mira, no, hoy no voy a llegar, a veces me avisaba, a veces no me avisaba porque estoy tomando. O llegaba tomado incluso, pues cuando ya éramos novios. Entonces, pues yo empecé, tristemente, pues a aceptarlo así, ya pues viéndolo con alcohol, ya pues con ofensa, ya me había escupido una vez la cara.
y pues yo siempre lo aceptaba, siempre lo perdonaba. ¿Y cómo fue que Dios llegó a su vida? En medio de todo este desorden, yo quería asimilar el prototipo de matrimonio, que era todo lo que había visto desde mis 12 años hasta esa etapa. Era que aguante, mi manera de disfrutar es beber, mi manera de estar alegre es beber, hay veces con ella, hay veces sin ella, pero ya la parte de la infidelidad, cada día de mi parte era una sinvergüenza terrible, porque yo empezaba a meter mujeres a la casa, yo empezaba a ser cada día más sinvergüenza, en que ella empezara a notar y yo no tenía ya miedo y dificultades, y en una de estas, con una de las personas en las cuales yo le soy infiel a mi esposa, sale embarazada y muy cerca de la casa. Entonces eso a mí empieza a quebrantarme, porque es algo que decía yo, ya definitivamente con esto ya nuestra relación está muerta, está destruida, en nosotros ya no hay amor, de mi parte siempre hay irrespeto, siempre hay mentira, que sí voy a cambiar, y aunque sí quería, pero al final no tomaba esa decisión, y ella se empezaba a cansar ya de esta vida, ya probablemente más o menos 2 años viviendo así. Ella ya empezaba a ser una persona más callada, más reservada, y la relación estaba destruida totalmente. Cuando yo siento que ella se va a dar cuenta, porque ya empiezan los rumores, ya empiezan aquellas cosas, yo empiezo a cargarme en mi corazón, en mi mente. Yo entro como una etapa en la cual como que empiezo a reflexionar y veo que yo no valgo nada. Empiezo a darme cuenta que salí de la universidad, estoy en una veterinaria en la cual me pagan una poquedad, en la cual a veces me pagan hasta con alcohol. Era mediocre profesionalmente, como esposo, que ni me había casado, pero diciendo esposo, era terrible, no servía, era un sinvergüenza, borracho. Ya en lo último empecé a caer en la droga, y yo me empiezo a quebrantar y ver que mi vida no sirve, es una basura, y que yo era una basura, porque como hijo también, ya alcohólico, ofendía a mi mamá, a mi hermano, era pleitista, y mi hermano mayor me dice, mira, fíjate que fui a unas reuniones en el ministerio, en el terciano. Y yo le dije, no, le digo, vos sabes que eso para nosotros no es, pues nosotros sabes que vamos a misa y todo, y no, le digo. Me vuelve a insistir, mira, el otro jueves vamos, y yo le vuelvo a decir que no, pues porque la realidad no lo necesitamos. Pero yo empiezo a sentir la necesidad un poco en mi mente de ir. Y en una de esas, yo me acuerdo que me había ido al mar, me perdí 2 días de alcohol, y ahí fue lo último ya. Entonces andaba como tranquilo, yo no quería hacer nada malo, y viene en mi corazón y yo le digo, hermano, quiero hablar con vos, le digo. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo me acuerdo que me puse a llorar porque le dije, sinceramente ya no aguanto, le digo, vos sabes, la Marjorie ya se va a dar cuenta de que tengo una niña, ya nació, soy alcohólico, no tengo un trabajo bueno, no me he superado en nada, le digo, y siento que soy un fracasado. Entonces yo me quebranto y él me abraza fuerte y me dice, hermano, tranquilo, no te preocupes, vamos a ir el jueves, vas a ver que todo va a estar bien. Y me fui al cuarto, me vio llorando, y ella en su indiferencia ella no me dijo nada. Yo le hablé de las charlas y no sé, pues me dice, vamos a ver. Y la convencí de que fuéramos, pues mira, vamos, le digo, vamos a ver qué pasa. Y yo iba en mi mente, pues la realidad necesitamos un poquito, dije yo, un poquito. Un poquito. Estamos un poquito mal porque cuando estamos comiendo ella está con su celular e ignora a todos los que estamos. Yo le digo algo, no me dice nada, y empezaba a sentir su indiferencia. Entonces empezó la charla, bonito, también viendo quiénes estaban, quiénes eran, un ambiente muy alegre, un ambiente de matrimonio. Pero empezó la charla y yo normal. Y de repente viene a mi mente un pensamiento, decirle que tenés una niña. Decirle que tenés una niña. Y yo empiezo a decir en mi interior, ya la goma me tiene mal, digo yo. Ya definitivamente ando muy ansioso, muy inquieto, vengo días de andar en el mar.
y no pues, y no le hago caso a mi pensamiento, que según yo decía. Y me volví a aquella insistencia de decirle que tenés una niña. Y decía, no voy a hacer eso, decía yo. Y de repente viene una palabra que está don Luis, hablando de la palabra de Dios, y empieza a decir Isaías 42. Que el que confiesa, eh, el que oculta su pecado. no, por más cuando pases por aguas, no te vas a ahogar, no te vas a quemar, yo estaré con vos, yo no te voy a dejar solo. Y yo sentía, doña Ligia, físicamente como eso desde allá entraba en mi corazón, pero cuando entró en mi corazón sentí un quebrantamiento profundo y me tiré a llorar, bajé la mirada y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo sentí una tristeza, yo sentía que en esos precisos momentos empecé a recordar toda mi vida, lo que pasó en la infancia, que no tenía mi papá, cómo había sido mi vida de alcoholismo, había perdido años en la secundaria, nuestra relación era un desastre y esas palabras me llenaban como de paz y me volví a decirle que tenés una niña. Entonces yo dije que no y escuché, me vas a desobedecer. Y hasta ese momento comprendí que era Jesús que me estaba hablando y yo le dije con mucha tristeza, Señor, usted sabe que si yo le digo esto, pues usted sabe que se va a ir. Yo tengo miedo que cuando ella se vaya, yo me tire de vieja a la droga, al alcohol, a la infidelidad, yo me pierda. Pero yo te pido que si yo voy a obedecer esto, vos me ayudes y vos me ayudes a recuperarla. Y así fue, doña Ligia. Terminó la charla, oraron por nosotros. Yo me recuerdo que dije, yo voy a volver aquí, pero no me imaginé todo lo que iba a pasar. Y pues llegamos a la casa, llegamos al cuarto y fue un momento muy duro para mí, para ella, porque yo le confesé que tenía una niña, que ya tenía creo que 1 año, que había sido 2 años tenía ya, que había sido infiel muchas veces. Y ella pues obviamente... Pues cuando él me dice eso, pues yo me voy de la casa. Me voy de la casa, pues, y los papeles ahí cambian totalmente. Ya de ahí, pues, yo me refugié en el alcohol. Habían tiempos, momentos, nos separamos 4 meses y pues llegué a una etapa en la que, un ejemplo, no podía dormir si no me tomaba 1 o 2 cervezas. Llegaba a mi trabajo alcoholizada, a veces no iba a trabajar. En ese tiempo, porque estuvimos separados, yo sabía que la mejor manera de vengarme de él era pagándole, por así decirlo, con la misma moneda, siendo infiel. Conozco a otra persona y pues fui infiel con esa persona. Entonces, cuando después él me empiezan a decir de que él ya no toma, de que él ha cambiado, que ha cambiado muchas cosas en su vida, entonces yo no lo creía, pero él empezó a acercarse. Entonces yo acepté que él se acercara, pero con el propósito de vengarme, de humillarlo, de correrlo, de hacer lo que él me había hecho a mí en un pasado. Y pues la verdad es que verlo que ya no tomaba, verlo bien, la verdad es que a mí no me gustaba, me caía mal verlo así, porque yo estaba del otro lado. Yo era en ese tiempo la alcohólica, era la que estaba totalmente mal. Entonces entré en eso y después él me dijo de que empezáramos nuevamente a ir al Teresiano. Realmente pues yo todavía no lo había perdonado. Voy al Teresiano, pero siempre con aquello de que vengo a hacer aquí, a que venimos. En eso pues se da lo que ya cerquita, empezando a ir al Teresiano, en junio el encuentro. Entonces decidimos ir al encuentro y en el encuentro fue pues el proceso que tuvo el Señor conmigo, porque en el encuentro pues realmente entendí pues de que Jesús, quién era Jesús, entendí lo que era el perdón, que el perdón pues es una decisión y la sanación es un proceso, y entendí de que debía de confesarle a él lo que yo había hecho. Entonces le confesé esa parte, le dije lo que había pasado y pues yo en ese momento tomé la decisión de perdonarlo. Él me confesó muchas cosas pues que igual me hirieron y pues yo igual le dije a él y él pues entramos en otra etapa porque también fue muy difícil que él a mí me perdonara. Sí, yo sé. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Todavía.
Ok. Seguimos, ¿verdad, Carlos? Ella te confiesa, ¿verdad? La infidelidad. ¿Cómo lo tomaste? Pues la verdad, doña Ligia, que como Dios es un Dios perfecto, antes de eso, a pesar de que me costó mucho, en los 5 meses que estuve solo, fue el momento para conocer de Él, para conocer de Él, para conocer de su palabra. Yo me aparté de estas personas con las cuales me mantenía, música, empecé a leer la Biblia, que para mí fue algo muy maravilloso porque me empecé a dar cuenta que el que me se había hecho daño era yo mismo, al ser desobediente. Empecé a orar, empecé a ir al Teresiano, que antes eran los jueves, iba solo. Fue un momento entre triste, doña Ligia, y a la misma vez lindo, porque era un proceso en el cual Dios quería trabajar con mi corazón, me llenaba de sus alabanzas, me ministraba. Cada día que yo iba los jueves, cada día me sentía menos sucio, porque Él sentía que cada jueves Él me limpiaba de lo que yo era. Yo me acuerdo que yo llegaba y le decía, perdóname porque te fui infiel, perdóname porque te grité. Ella tal vez no me decía nada, pero yo sentía que eso salía de mi corazón. Yo sentía que con cada reunión yo estaba dispuesto a escuchar, a oír. Y empezó ese proceso muy lindo en mi vida y yo sé que me llené de Él. Cuando nosotros vamos al encuentro, pues yo dije, yo ya estoy bien. Ella es la que necesita conocerlo de Él. Y empieza esta verdad de nuestras vidas para ser libres realmente, ella confesándome todo, yo confesándole todo lo que me hacía falta por confesar, y fue muy doloroso, pero el que salió dolido y con un corazón duro fui yo en ese momento. Ustedes vivieron ese proceso, ustedes fueron nuestros monitores para seguir estos temas. Ustedes más que nadie saben que me costó, pero en mi corazón ya había algo que decía, si me amás, pues la tienes que perdonar, si no es pura mentira. Y si no la perdonas, vos te vas a perder. En el sentido que voy a desobedecer y al final mi vida se va a ir. Y mis oraciones eran constantes, doña Lidia, en decir, Señor, ayúdame a perdonar, deme el corazón. Yo le decía hasta así, para usted es fácil, usted es Dios, pero yo decía, o sea, en mi ignorancia. Bien, amigos televidentes, vamos a irnos a una pausa publicitaria. No se nos vayan porque tenemos más cosas preciosas para ustedes.